7 eventos históricos que todos olvidamos y sí ocurrieron. ¿No te ha pasado que de pronto alguien menciona algo y tú dices, eso pasó, ya ni me acordaba? Te aseguro que nos pasa más seguido de lo que creemos. Y a medida que te vas volviendo viejo, pasa más todavía. A mí está pasando eso de no saber, no recordar lo que hice hace 2 días. Peor todavía si te pones a tratar de recordar qué almorzaste hace 2 días. Yo me olvidé, boludo. 7 eventos históricos que todos olvidamos. A ver, loco. La quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 fue uno de esos momentos clave en la historia reciente que, sorprendentemente, muchos han olvidado. Ese día uno de los bancos más importantes de Estados Unidos se declaró en bancarrota con más de $6.000 millones en activos y 25.000 empleados. ¿Por qué es tan importante que quebró esto y nos olvidamos y sí ocurrió? Lehman Brothers era uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. Es decir, un banco o un grupo financiero que se encarga de usar dinero que no es suyo para calcular hacia dónde va la economía y de ahí sacar un rédito, calculó tan mal que se fue a la quiebra. Fue la quiebra más grande de la historia de ese país y sin embargo, hoy casi nadie habla de ello. Lehman había crecido muy rápido en el mundo de las hipotecas prestando dinero a personas que francamente no estaban en condiciones de pagarlo. Una hipoteca es el préstamo que te dan los bancos para que vos puedas comprar bienes inmuebles, es decir, una casa o un terreno. Entonces estos muchachos le daban esos préstamos a gente que después no podía devolverle la plata que prestaba. A través de empresas como Entonces, si vos prestas plata que después no vas a recuperar, te vas a quebrar. Aurora y BNC Mortgage llegó a emitir hasta $50 millones al mes en préstamos. Ganaban millones, sí, pero con riesgos que eran como jugar Jenga sobre una lavadora. Y no solo prestaban, también compraban y vendían paquetes de esas hipotecas, muchas de ellas de dudosa calidad. Para financiar todo eso se endeudaron hasta el cuello. Era un castillo de naipes financiero esperando una brisa. Y en 2008 esa brisa llegó. El mercado de la vivienda colapsó, la gente dejó de pagar sus hipotecas y Lehman empezó a perder dinero rápidamente. Sus acciones se desplomaron un 73% en 6 meses. Intentaron vender partes del negocio, buscar compradores e incluso recortar personal, pero ya nadie confiaba en ellos. El 15 de septiembre de 2008, sin compradores y sin salvavidas, Lehman se declaró en bancarrota. El impacto fue inmediato. Las bolsas del mundo cayeron, el crédito se congeló y comenzó un pánico financiero global. Fondos de inversiones quebraron, empresas tambalearon y millones de personas perdieron empleos, casa y ahorros. Lo más curioso es que, como no hubo explosiones ni escenas de película, muchos no entendieron lo grave que era. Pero fue como si el corazón del sistema financiero hubiera fallado. Los gobiernos tuvieron que intervenir, lanzar rescates millonarios y cambiar las reglas de juego para evitar un colapso total. Hay una película que se llama La Gran Apuesta o The Big Short, donde tratan bastante bien lo que fue la crisis del 2008. Es medio complejo, salen un buen par de cosas, pero básicamente lo más importante de esto es que prestaban plata a gente que no podía pagarlo. ¿Y qué pasa? En un momento una persona se da cuenta que el interés que le cobraban a las personas por el préstamo iba a variar, iba a aumentar de un lugar a otro. Y ya gente que tenía poco de recursos, que no pagaba o que podía pagar pero vivía muy mal, si le variabas el interés y le aumentabas de un día para el otro, de un mes para el otro, más todavía la plata que tiene que devolver, no te llegaban a pagar y bueno, resultaba en esto, en que no te entraban fondos a vos como banco y te liquidaban. Barclays, una compañía de servicios financieros, terminó comprando parte de Lehman y la compañía Nomura se quedó con sus operaciones en Asia. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza se rompió y comenzó una de las crisis más grandes desde la Gran Depresión. Lehman Brothers se convirtió en símbolo de una época de codicia sin freno, de deuda excesiva y de falta de control. Su caída cambió para siempre cómo entendemos las finanzas y el riesgo. Y aunque hoy muchos ya lo hayan borrado de su memoria, lo que pasó aquel septiembre de 2008 todavía hace eco en la economía mundial. Esta no la tengo, no sé ni en qué año pasó la del cosmonauta soviético varado en el espacio. Complicado volver, ¿no? Cuando te quedas ahí. Encima, ponle que tenés un yunque, lo tirás para abajo. No hay gravedad, queda ahí flotando. ¿Cómo será eso? Raro. En 1991, mientras el mundo estaba pendiente del colapso de la Unión Soviética, un hombre orbitaba la
la Tierra sin saber que el país que lo había enviado al espacio ya no existiría cuando regrese. No, la peor, boludo. Es como que si yo me hago astronauta, me voy al espacio, Argentina entra en una de sus crisis, bueno, que acá estamos acostumbrados, capaz que no sea el mejor país para hablar de crisis financiera, económica, ¿no? Pero bueno, supónganse que está la crisis que se disuelve el país. Yo estoy en un satélite varado, no sé cómo volver, y encima cuando vuelva, este país no se llama igual. Ese hombre era Sergei Krikalev, un cosmonauta soviético que pasó 312 días seguidos en la estación espacial Mir. Hoy es recordado con un título tan impactante como olvidado: el último ciudadano soviético. Krikalev había despegado en mayo de 1991 para una misión de 5 meses. Su trabajo era rutinario: hacer reparaciones y mantenimiento en la estación espacial. Pero abajo en la Tierra todo se desmoronaba. Mientras él flotaba en el espacio, la Unión Soviética vivía un golpe de estado fallido, una grave crisis económica y finalmente su disolución completa en diciembre de ese año. Originalmente Krikalev debía volver en octubre, pero la caótica situación de su país lo dejó en espera. No había dinero para enviar un reemplazo y se hablaba de mandar un cosmonauta kazajo para calmar las tensiones políticas, pero Kazajistán ni siquiera tenía a alguien preparado, así que Sergei, con una paciencia digna de astronauta, aceptó quedarse en órbita más tiempo. Durante meses Krikalev veía el mundo desde arriba sin saber exactamente qué pasaba abajo. La información que llegaba era escasa, censurada o simplemente falsa. Su esposa, que trabajaba en el programa espacial, se comunicaba con él por radio, pero ambos evitaban hablar, digamos, de cosas feas. El mensaje era siempre el mismo: todo está bien. Mientras tanto, su cuerpo enfrentaba los estragos del espacio: pérdida de masa muscular, exposición a radiación y el peso psicológico de no saber cuándo volvería. Aún así, Sergei nunca se quejó. Cumplió su deber, cuidó la estación y hasta se hizo famoso por hablar con radioaficionados desde el espacio. Era, digamos, el cosmonauta buena onda que decía hola desde la órbita, mientras su país se deshacía sin remedio. Recién el 25 de marzo de 1992, Krikalev pudo volver a la Tierra. Bajo un país distinto, su natal Leningrado ya se llamaba San Petersburgo. La bandera había cambiado y la Unión Soviética había desaparecido. Nunca vi esta imagen. Era como literalmente haber salido de una película de ficción. Krikalev dio 5000 vueltas al planeta y pasó más de 10 meses en el espacio. Pero lo que lo hace inolvidable, aunque muchos ya lo olvidaron, es que fue testigo desde el espacio del fin de una era. Y cuando regresó simplemente se sentó a esperar su siguiente viaje. En el año 2000 fue parte de la primera tripulación en la Estación Espacial Internacional. Su historia es una de esas que parecen inventadas pero pasaron de verdad. Sergei Krikalev no solo fue un héroe espacial, sino también, sin quererlo, el último hombre en llevar el nombre de una nación que ya no existe. Lo que no me queda claro es si el chabón estuvo 300 y pico días solo en la estación espacial o estaba acompañado. Está bien que tardó mucho tiempo en volver, pero cambia mucho si estás acompañado por alguien con quien puedas hablar en persona o estás totalmente solo. Está tirando cosas que no es que yo no las recuerde, sino que ni siquiera sé que pasaron. De 1999, 1999. O sea, lo anterior, que fue 91, fue más viejo. Mientras la mayoría de personas en el mundo comenzaba su día normalmente, en una pequeña localidad japonesa llamada Tokaimura, ocurrió algo que bien pudo haber terminado mucho peor y casi nadie lo recuerda. Todo comenzó en una planta de procesamiento de combustible nuclear. Dos operarios, Hisashi Ochi y Masato Shinohara, estaban ¿Serán nombres japoneses? manipulando polvo de uranio enriquecido, mezclándolo con ácido nítrico para producir combustible para un reactor. Hasta ahí todo parecía parte de su rutina, pero algo salió terriblemente mal. Ese día, sin saberlo, usaron muchísimo más uranio de lo permitido. Colocaron 16 kilos cuando el límite seguro era apenas 2,3. El resultado fue inmediato y escalofriante. Pero no puede ser tan boludo. Un destello azul surgió del recipiente, señal Destello azul, habemos papa. de que se había iniciado una reacción de fisión nuclear incontrolada. En otras palabras, los trabajadores habían creado por accidente una mini bomba nuclear, sin explosión pero con una radiación brutal. Ouchi, que estaba justo encima de la pila, fue quien más sufrió. Recibió una dosis de Pero ni nosotros en la clase de química nos equivocamos así, boludo. radiación similar a la de Hiroshima, pero en el cuerpo y lentamente. Su agonía duró 83 días, convirtiéndolo en el ser humano que más radiación ha absorbido en la historia. Shinohara también Mirá, y no salió un superhéroe de esto. O sea que creo que nos han mentido las historietas. Marvel y DC. fue gravemente afectado, aunque a cierta distancia.
Al principio nadie dimensionó lo que pasaba, pero cuando los sensores de la planta detectaron los niveles de radiación sonaron las alarmas. Primero se evacuó un radio pequeño, pero ya para la noche 310,000 personas dentro de un radio de 10,000 kilómetros fueron llamadas a quedarse en casa, cerrar ventanas y no salir. Se prohibió beber agua, pescar y cosechar en la zona. Se descubrió que los trabajadores no habían seguido protocolos básicos de seguridad. Pero son japoneses, ¿cómo que no siguieron un protocolo correctamente? Deben ser falsos japoneses esto. No puede ser. Los japoneses que yo conozco estas cosas no les pasa. Razón, ahorrar tiempo. El error fue tan grande que varios ejecutivos de la empresa fueron condenados a prisión por negligencia. Tokaimura fue el peor desastre nuclear en Japón antes de Fukushima, y sin embargo, fuera del país casi nadie lo recuerda. Ni imágenes icónicas, ni documentales famosos. Solo un par de artículos y reportajes perdidos en el tiempo. Ese día el mundo estaba en peligro, expuesto a una tragedia radioactiva que pudo expandirse mucho más allá, y aunque no terminó en una catástrofe global, fue un llamado de atención sobre lo que pudo pasar cuando se subestimaba los riesgos nucleares. O sea que los chavales tuvieron un incidente como este de antecedente a Fukushima. No aprendieron. Son medio argentinos estos japoneses. Fue como lo de Chernobyl. Era gente que no sabía supuestamente. Pero ¿ustedes dieron algo así en la facultad? Porque central nuclear no tiene mucho que ver con una central hidroeléctrica, pero hay agua. Entonces capaz sí tiene algo que ver. Puedo sospechar que algo que ver puede tener. Tiene todo que ver, según mis conocimientos. Listo. Si acá el tipo que más sabe de hidráulica dice que tiene algo que ver, yo elijo creer que lo que dije no fue una boludez. Porque se maneja agua a muchísima presión para enfriar tubos que pasan por ahí. En simples palabras. ¡Vamos, carajo! Hubo un tiempo. La desaparición de Encarta. No... Bueno, yo sé que usé Encarta. Tengo que explicarle a la gente... joven que era la Encarta. Mirá, muchacho, cuando el internet no existía, pero existían las computadoras, había un programa que era como el diccionario virtual. Se llamaba Encarta. Vos tenías una duda sobre algo y lo más cerca al conocimiento sin internet era Encarta. Este Encarta es 95, o sea, el año en el que yo nací. Imagínate la cantidad de antigüedad que tiene. Y parece que un día desapareció. Hasta ahí no llegué, de esa no me enteré. No, lo expliqué como un viejo, boludo. ¿No viste que tenía como la voz más ronca? ¿O parecía un imbécil? Tiempo en el que buscar información no era sinónimo de escribir algo en Google. Antes de que existiera Wikipedia, antes de que el internet fuera parte de la vida, muchos estudiantes del mundo confiaban en una sola fuente para hacer sus tareas: Microsoft Encarta. Esta era una enciclopedia multimedia en sí. O sea, la gente en esa época pensaba que todas las soluciones iban a estar en Encarta. Era como, ya no toco más un libro. Encarta. Lo que está pasando medio que hoy con ChatGPT. Ya no toco un libro. A ver qué me dice esta inteligencia artificial. CD-ROM y luego en DVD, que venía repleta de artículos, imágenes, mapas y hasta videos de Discovery Channel. Tenía todo, desde biografías hasta simulaciones interactivas. No, reproducir un video de Discovery Channel en tu propia computadora. ¿Sabes lo que era eso? Era el conocimiento visual, ¿entendés? Con movimiento, no eran cosas quietas. Era un extracto de vida salvaje en tu propia casa. ¿Qué tiempo es? Y lo mejor, no necesitabas conexión a internet, solo paciencia para que el disco cargue. Lanzada en 1993, rápidamente, Encarta se convirtió en un éxito. Para muchos fue su primer contacto con el conocimiento digital. Incluía cosas como Mi primera Encarta, pensada para niños, y hasta tenía una versión en español con más de 43,000 artículos. Si eras estudiante entre los 90 y principios de los 2000, probablemente hiciste alguna tarea con contenido copiado directamente de allí. Pero entonces pasó algo que muchos no notaron. Encarta desapareció. En marzo de 2009, Microsoft anunció que dejaría de vender este producto, y para octubre de ese mismo año el sitio web de Encarta fue cerrado. Así, sin drama, sin escándalo y sin un funeral digital digno. Ya fue 2009, ya estaba avanzada la cosa. No me acuerdo en qué año ponele aparece Facebook, pero ya el internet se estaba empezando a normalizar. La razón, Wikipedia. Mientras Encarta publicaba una versión del año, Wikipedia crecía minuto a minuto con artículos escritos por miles de voluntarios. Para 2006, Wikipedia ya tenía más de 1 millón de artículos, mientras que Encarta apenas superaba los 60,000. Es así que Encarta ya no podía competir, además que estaba ligada a un modelo de pagar por contenido, mientras que Wikipedia ofrecía todo gratis. Pero lo curioso es que a pesar de lo importante que fue, casi nadie recuerda cuándo desapareció Encarta. Solo quedó en el recuerdo de quienes alguna vez
padres insertaron el CD en su computadora para hacer alguna tarea. Pero claro, si me pongo a pensar todas las cosas que han desaparecido desde que tengo uso de conciencia, no termino más. Un día Encarta se acabó porque quedó viejo, quedó obsoleto y pasó por arriba del mercado, papi. Apareció Wikipedia, que creo que lo puede modificar cualquier persona a su gusto. Ese es el conocimiento que tenemos hoy. Encarta marcó el final de una era, la de los conocimientos empaquetados, diseñados, editados por expertos, distribuidos en físico y actualizados una vez al año. Su desaparición nos mostró que el acceso al conocimiento ya no iba a depender de empresas sino de comunidades. Sí, hubo una vez, literalmente, en que La vez que el calendario saltó 10 días. No la tengo esta tampoco. fueron a dormir un 4 de octubre y despertaron el 15, así como si el tiempo se hubiera tragado 10 días. Esto ocurrió en 1582 y casi nadie lo recuerda. 1582, ¿cómo no me voy a acordar, boludo? Si yo, ¿cuántos años tenía ahí? Algo así habría que hacer hoy en día, ¿no? Porque está raro de que algunos meses tengan 30 días, otros 31. Hay un mes que no se define, hay veces que tiene 28 y hay veces que tiene 29. Creo que a esta altura de la vida del humano, de la modernidad, podemos establecer un calendario que tenga días de meses fijos o, en todo caso, retocar las 24 horas para que sean un poquito más, un poquito menos, y nos dejamos de joder con los años bisiestos y con los meses de 30 a 31, porque yo nunca me aprendí la ley del enero, febrero, marzo, abril, mayo y así. Yo nunca logré asimilar ese conocimiento. Todo comenzó con un problema de números. Desde la época de Julio César, el mundo usaba el calendario juliano, que calculaba que el año duraba exactamente 365,25 días. Pero en realidad, un año solar tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Entonces el problema es un problema del Sol, que lo resuelva él. No nos puede recaer a nosotros un problema de un astro que encima se va a autodestruir y va a destruir al planeta Tierra y a todo el sistema día al mañana. Le pedimos a la IA que nos genere un calendario, no es mala eso. Que distorsione el tiempo y espacio a su placer. Esa pequeña diferencia de 11 minutos por año parecía insignificante, hasta que se acumuló. Para 1582, el calendario estaba desfasado en 10 días. El equinoccio de primavera ya no caía donde debía, y las fiestas religiosas, especialmente la Pascua, comenzaban a moverse lentamente en el calendario. Está rarísimo todo lo que pasó, boludo. Por 11 minutos al año. Capaz que tendríamos que repensar la idea que dije hace 2 minutos. La Iglesia Católica, preocupada por este caos astronómico religioso, decidió ponerle fin a este lío. Era un caos astronómico religioso. Y tiene razón. El Papa Gregorio XIII encargó a un grupo de astrónomos y matemáticos, entre ellos Luis Lilio y Cristóbal Clavio, que diseñaran un nuevo calendario. El resultado fue el calendario gregoriano, y la solución fue doble. Por un lado, corregía el desfase acumulado saltando 10 días. Por eso, en los países católicos, el jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido por el viernes 15 de octubre. Por otro lado, se introdujo una nueva regla para los años bisiestos. Seguiría habiendo uno cada 4 años, pero se eliminarían los que fueran múltiplos de 100, a menos que también fueran múltiplos de 400, aunque Oh, se hizo re complejo esto, boludo. Múltiplos de 100, o sea, 100 años. No llegó a haber dos. sea difícil de entender. Gracias a esta regla, el calendario gregoriano es tan preciso que solo se adelanta un día cada 3.323 años. ¿Esos 10 días contaron como vacaciones pagas para un empleado en relación de dependencia? ¿Esos 10 días contaron como parte proporcional del aguinaldo de las personas? ¿O los cagaron también? ¿Y los sindicatos no se hicieron cargo de nada? Eso diría alguien del pueblo obrero. Aunque la reforma fue oficial en 1582, no todos los países la adoptaron al mismo tiempo. España, Portugal e Italia lo hicieron de inmediato. Hoy usamos este calendario todos los días para trabajar, estudiar, casarnos, celebrar o irnos de vacaciones. Y sin embargo, muy poca gente recuerda que fue inventado en el siglo XVI y que fue diseñado para resolver un problema astronómico. ¿Pero la creación del calendario fue ahí o fue una actualización importante, me parece, para asfixiar el problema de la acumulación de los 11 minutos? Puede parecer El día que robaron la piedra más importante del Reino Unido. ¿Por qué existe una piedra en un país o en un reinado que es la más importante de ese territorio? una broma, pero en 1950, un grupo de estudiantes escoceses robó nada más y nada menos que la Piedra del Destino, también conocida como la Piedra de Scone, una roca de 150 kilos que forma parte de las coronaciones reales en Inglaterra. El robo fue real, humillante para la corona británica y casi una leyenda urbana. Todo comenzó con Ian Hamilton, un joven nacionalista escocés de 25 años que creía que un acto simbólico podía dar visibilidad al sueño de la independencia de Escocia.
Y acá tenían quilombo entre Escocia y el Reino Unido. Plan recuperar la piedra que los ingleses habían robado a Escocia en 1296 y que desde entonces estaba bajo la silla de coronación en la abadía de Westminster en Londres. Pensar que los Simpsons tienen un episodio en el que quieren apropiar y conservar el árbol de limón. Acá están peleando por una piedra. Hamilton reclutó a 3 compañeros, Kay Mathison, Gavin Vernon y Alan Stewart. Eligieron la fecha de Navidad pensando que la vigilia sería mínima, pero nada salió como lo esperaban. En su primer intento, Hamilton fue sorprendido por un guardia que lo dejó ir creyendo que estaba borracho. Le deseó feliz Navidad y hasta le dio monedas para el desayuno. Lo único que se llevó esa noche fue un buen susto, pero el 26 de diciembre lo intentaron de nuevo. Entraron por una puerta lateral dañada por bomberos de la Segunda Guerra Mundial, forzando la entrada, y llegaron hasta la famosa silla de Eduardo, donde reposa la piedra. Lograron moverla, pero esta se partió en dos. Literalmente rompieron el símbolo del alma escocesa. Aún así, cargaron el fragmento más pequeño de unos 90 kilos hasta uno de los autos y luego regresaron por la mitad. Perdieron. Claro, porque si levantaban entre los 250 kilos, los quiero en el puerto levantando bolsas de arroz a tu muchacho. Nada mejor que ver a Matexi mientras como un Angus. Y hay pocos placeres en la vida como el que estás pasando vos ahora, negro que tos. Yo ayer me pedí una Humo Deluxe que tiene de carne costilla deshuesada y bueno, está hecho ahumada, digamos. Pero creo que me convence más la Whopper, che. Tendría que volver a probar. Es como que si no me impresionó tanto la carne, digamos, decir, qué locura esto. Lo que sí me gusta es que, bueno, tenía más ingredientes, tipo, o los mismos ingredientes que la Whopper, pero un poco más barato. Y bueno, por eso la pedí. Aparte siempre pido la Whopper. Las llaves, se separaron sin saberlo y vivieron momentos dignos de comedia. Durante semanas escondieron los trozos de piedra por separado en campos y garajes. Cuando las cosas se calmaron, volvieron a unir las piezas y la devolvieron discretamente a la abadía de Arbroath, envuelta en una bandera escocesa. La policía la encontró allí y la devolvió a Westminster. En cuanto a los ladrones, estos fueron identificados pero nunca juzgados. El gobierno prefirió no encender más el fuego del nacionalismo escocés. Años después, en 1996, muy inteligente los gobernantes de Reino Unido, porque si tomaban represalia se le iba a complicar, y decidieron no tomar represalia con tal de no avivar el nacionalismo escocés. Fríos y calculadores son los muchachos esto cuando quieren. La reina Isabel II devolvió oficialmente la piedra a Escocia, donde hoy descansa en el castillo de Edimburgo, excepto cuando hay coronaciones. El robo no cambió el mapa político del Reino Unido, pero sí nos dio una buena historia. La pandemia que olvidamos, la gripe porcina de 2009. Mucho antes del COVID-19, el mundo ya había enfrentado otra pandemia global. Fue en 2009. Pará, pero ¿fue la gripe porcina lo que nos hizo faltar no sé cuántos días al colegio en un invierno cuando íbamos a la secundaria? H1N1 se extendió rápidamente por todos los continentes. Se le llamó de muchas formas, entre ellas gripe porcina, y aunque afectó a millones de personas, hoy casi nadie la recuerda. Todo comenzó en México, donde las autoridades detectaron un extraño aumento de casos de gripe fuera de temporada. Pronto el virus cruzó los Estados Unidos y Canadá, y en cuestión de semanas se había expandido por todo el mundo. El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud declaró el nivel máximo de alerta. Estábamos oficialmente en pandemia. Lo curioso es que el virus era una mezcla genética de gripe porcina, humana y aviar. Había mutado de tal forma que ya no necesitaba pasar de cerdo a humano. Se transmitía de persona a persona con facilidad. Sin embargo, a diferencia de otras pandemias, la gripe porcina no fue tan mortal. Se calcula que causó 150,000 y 575,000 muertes a nivel global. Fue una cifra alta, pero muy por debajo de pandemias anteriores como la gripe de 1918. No hizo nada la porcina. Eso hizo que con el tiempo simplemente se olvidara. Al principio no había vacuna y eso generó miedo, pero en pocos meses se desarrolló y comenzó una campaña masiva de vacunación. Incluso figuras públicas como el entonces presidente Barack Obama fueron grabados al ser vacunados. La pinta de IA tiene. Me parece que este fue el primer video de IA que salió al mundo. Para dar confianza a la población. México, donde todo comenzó, reaccionó con fuerza. Cerró escuelas, suspendió eventos públicos y promovió el uso de mascarillas. En muchos países por primera vez se habló de distancia social, cuarentenas y seguimiento de contactos. Sin saberlo, fue un ensayo global para lo que vendría en 2020. El 18 de septiembre de 2010, la OMS dio por terminada oficialmente la pandemia.
Fue rapidito. Porque el cobicho, ¿cuánto tardó en la OMS darla como terminada? 2 años. 3 como mucho. Se me hace que 2 años. El mundo había resistido, y aunque dejó miles de muertos, también dejó una sensación rara, como no fue tan grave como se temía. Es así que la gente pronto la olvidó, pero lo cierto es que la gripe porcina fue una advertencia. Nos mostró lo rápido que puede moverse un virus en un mundo globalizado, y lo valioso que es actuar con rapidez. Bien, concluyo que en este video, o sea, el único evento histórico que olvidé y ocurrió es este. Después todos los otros o no los olvidé o era muy viejo para haberlo sabido.